Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. De seguir. Y en esta noche yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Yo espero que haya traído su Biblia y aunque sea un papelito para anotar. Es bueno que usted anote lo que se dice aquí para que lo pueda estudiar en su casa y pueda entonces ser entendido con el mensaje que recibe. Y Hechos 1:8 es un pasaje muy conocido por muchos de nosotros. Amén. Bendito Dios. Realmente, hermanos, es muy importante y de mucho valor para nosotros estar aquí. Yo creo mucho en la unidad, yo creo mucho en la unidad del cuerpo y nosotros, como dije ahorita, somos uno en el Señor. Y poder estar aquí bendiciendo, recibiendo bendición de cada uno de ustedes, poder traerle la palabra de bendición a cada uno de ustedes, es un gozo enorme, es un gozo maravilloso poder compartir con cada uno y sentir que tenemos una familia extendida por acá en Carolina del Norte y donde quiera que vamos, cada vez que vamos. Y eso es importante. Y allí en Kissimmee también tienen su familia, su iglesia, amén, que así cuando estén por allá de vacaciones, cáiganos allí en Kissimmee, que va a ser un gozo poder recibirlos a cada uno de ustedes allí, para que conozcan los otros hermanos, la otra familia extendida que usted tiene allí, que también ora por usted todo el tiempo. Gloria a Jesús. Y damos gracias a Dios por eso. Y Hechos 1:8 dice, creo que lo tenemos, sí lo tenemos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Repito otra vez. Y me seréis testigos. Esa parte es muy importante. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando yo pienso en avivando el fuego, pienso en poder de Dios. Pienso en Espíritu Santo. Pienso en mover especial de parte de Dios. Cuando yo pienso en avivando el fuego, pienso en una noche diferente, una noche donde venimos a provocar con nuestra alabanza, con nuestra adoración, que el Señor se mueva en medio nuestro de una manera especial. Estas palabras que vemos aquí fue lo último que dijo Jesús antes de ascender al cielo. Las últimas instrucciones de Jesús para aquellos discípulos antes de irse y de que no lo viesen más físicamente como estaban acostumbrados a verlo, fueron estas palabras. ¿Ok? Cuando de Jesús dijo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas veces tendemos a pensar que esto solo significa que nosotros tenemos que salir a diferentes lugares. Y eso es parte, y eso es lo que realmente Dios, el Señor Jesús le estaba diciendo allí. Pero vas más allá de eso. Y yo creo en salir a otros lugares, por eso estoy aquí. Amén. Y yo creo en esos lugares, por eso voy para México con la ayuda de Dios. Y vamos a Colombia después a final de mayo nuevamente para el retiro allá en Colombia. Porque yo creo en que hay que salir y hay que llevar, y mientras el Señor nos abra la puerta, gloria a Dios. Y por eso nuestros hermanos de Brasil están acá, porque saben lo importante que es eso. Amén. De entender lo importante que es llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles que el tema para hoy, los temas cuando yo hablo, le pido al Señor, Señor, dame palabra, empiezo a buscar, empiezo a ver qué tema podemos tener. A mí siempre me gusta tener temas que los hagan pensar a la gente. ¿Ok? Y me gusta mucho utilizar las preguntas en mis temas. Y el tema de esta noche es, ¿poder para qué? ¿Poder para qué? ¿Ok? Y en eso vamos a centrar el mensaje de esta noche. ¿Por qué? Como cuando decía, cuando vemos esas palabras de Jesús, pensamos que solamente significaba llevar el evangelio a otro lugar, lo cual es correcto y lo cual también es. Pero no solo es eso.
Y yo creo firmemente en el salir y yo creo firmemente en las misiones. Pero es mucho más que eso. En aquel momento sí era una orden de Jesús para ellos salir. Sí era una orden de Jesús para ellos ir a diferentes lugares. Sí era una orden en ese momento, pero también hay una selección muy interesante de palabras que Jesús usó allí. Le dice, ustedes serán mis testigos. Ustedes van a ser mis testigos. Ustedes son los que van a ir y van a testificar de mí. ¿Ok? Y esa parte es muy importante. En otras palabras, nuestra vida, tanto como nuestras palabras, testifican al mundo sobre Jesús. Y yo quiero que usted vaya entendiendo lo que Dios quiere decirle en esta noche. ¿Por qué? Porque nuestras palabras y aún más nuestras acciones testifican de Jesús. Testifican de a quién nosotros servimos. Este es un proceso realmente emocionante de parte de Jesús con los discípulos. Porque realmente nos lleva a pensar, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cómo yo estoy viviendo mi vida cristiana? Importa mucho más que 1000 palabras cómo yo me comporto, cómo yo actúo, qué yo digo. Más que todo lo que yo pueda decir, cómo yo actúo, vale mucho más. Realmente, en el tiempo que nosotros estamos viviendo de la iglesia del Señor en general, es triste decir, iglesia, que muchas veces la gente que está allá afuera es una de las razones por las que muchas personas se apartan del cristianismo o no quieren venir al Señor. Aparte de que la obra la hace el Señor, pero nuestras actitudes muchas veces, ellos no quieren parecerse a nosotros. Uy, y eso es triste. Que los que están allá afuera digan, yo, parecerme a él. No, mejor me quedo acá. Una vez yo escuché a alguien que dijo muy tristemente, si ese va para el cielo, yo hago huelga. ¡Ja! Un inconverso diciendo de un cristiano, si ese va para el cielo, yo hago huelga. A mí eso me dolió en el corazón. Porque algo tuvo que haber visto en aquella persona para llegar a decir aquello. ¿Por qué? Porque muchas veces aquellos que no conocen al Señor no quieren parecerse a nosotros. Muchas veces ellos no ven ningún beneficio en ser cristiano. Muchas veces ellos no ven ninguna diferencia entre los cristianos y los demás. Por eso no se acercan muchas veces al Señor. Y es una responsabilidad que está en cada uno de nosotros. Que tenemos que ser testigos, testificar al Señor. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿poder para qué? ¿Para qué queremos ese poder que estaba diciendo Jesús que iba a venir sobre nosotros? ¿Para qué tenemos ese poder? Porque ese poder está en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene y mora en nosotros y vive en nosotros. Ese poder de Dios a través del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. ¿Para qué tenemos ese poder? ¿Para qué tenemos ese poder? Pensamos que necesitamos poder para sentirnos bien en un momento solamente. Necesitamos poder para pasar la tribulación de turno, la que tenemos ahora. Para eso yo necesito el poder, para poder vencer esto que me está pasando. Muchas veces pensamos para que otros vean que yo estoy bien, para que otros piensen que todo está bien, para que los pastores, los líderes piensen que todo va bien, para que vean que bien yo brinco y salto. Qué bueno está todo esto. Pero mi vida personal se distancia mucho de lo que estoy haciendo. Pero mi vida personal con Dios y mi vida de testimonio a otros distan mucho de lo que es ser un hijo de Dios. Y yo creo que tenemos que pensar, ¿poder para qué? El poder en mi vida, hermanos, es mucho más que todo eso que dijimos. Es mucho más que simple y sencillamente para que me vean y para que todo esté bien aparentemente. Así que necesitamos saber más acerca del poder de Dios
de cómo actúa en nosotros, cómo se quiere derramar sobre nosotros, cómo actúa en nosotros cada día, así como actuó en aquellos apóstoles en aquel momento. Era importante que ellos entendieran lo que iban a pasar. Jesús los estaba preparando y les estaba diciendo, va a venir sobre ustedes poder, pero recibiréis poder. Ellos se estaban preparando, Jesús los estaba preparando. Dijo, yo me voy a ir, pero va a venir otro que los va a dar poder. Poder para poder ser testigos, poder para poder hablar de Jesús, poder para poder entender lo que estaba ocurriendo, porque lo que venía no era fácil para cada uno de ellos. Y sin ese poder no iban a poder, valga la redundancia, seguir adelante. Amén. Bendito Dios. Así como esos apóstoles, era importante que entendieran lo que iba a pasar. Es también importante para cada uno de nosotros entender lo que conlleva recibir poder de Dios, lo que conlleva manifestar ese poder de Dios, entender ese poder de Dios en nosotros. Y yo creo que ahí está muchas veces el gran problema. No hemos comprendido a quién tú y yo servimos. No hemos entendido quién habita en nosotros. Porque si nosotros entendiéramos a capacidad quién vive en mi vida es diferente. Yo me comporto diferente y yo hablo diferente. Y eso me lleva a un punto, al primer punto. Porque vamos a ver un poquito antes de 1:8, en Hechos 1:4. El primer punto, no hay poder sin obediencia. Y no hay obediencia sin conocimiento. Amén. No hay poder sin obediencia y no hay obediencia sin conocimiento. Y Hechos 1:4 dice, y estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les ordenó, le dio un mandato. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oístes de mí. Para ellos y para cada uno de nosotros era importante obedecer. Era importante quedarse donde Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No se vayan, no se muevan, esperando algo que no sabían lo que era, esperando algo que Jesús le dijo y no, a lo mejor no comprendían. Y muchas veces en nuestra vida Dios nos dice cosas que a veces no comprendemos totalmente, pero el Señor nos está diciendo, espera un momento, todavía no se va a manifestar, espera un momento, estate tranquilo, que va a llegar. Pero yo tengo en esa espera que obedecer lo que Dios está diciendo para mi vida y obedecer lo que dice la palabra. Estos apóstoles, estas personas tuvieron que obedecer la voz de Dios para recibir la bendición de Dios, para recibir el poder de Dios. Por eso digo que no hay poder sin obediencia. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pretendemos tener las bendiciones de Dios manifestadas en nuestra vida, pero que no queremos hacer nuestra parte. Queremos tener todas las bendiciones de Dios. Queremos que Dios me dé, que Dios esto, que Dios haga, que Dios lo otro, pero la parte que me corresponde a mí yo no la hago, que es la obediencia. Y vivo mi vida como si fuera una persona que no conoce a Dios. Y expreso en mi vida, no expreso en mi vida a quién habita dentro de mí. Es importante obedecer a Dios. Es importante obedecer lo que dice la Escritura para poder obtener las bendiciones. Pero queremos esas bendiciones, pero no queremos hacer esa parte, la parte que nos corresponde a nosotros. Y una de ellas, de las muchas que tenemos que hacer, es obedecer. Y en hebreo, ese término hace referencia, ese término de obedecer, hace referencia a oír, escuchar, ser sumiso a las órdenes de un superior. Eso es lo que habla la obediencia. Oír, escuchar y esperar las órdenes de aquel que está por encima de mí, que es Dios. Y Dios habla, y te habla individual, y te habla a través de otra persona. Pero ya Dios habló a través de la Escritura. Ya todo lo que tú y yo necesitamos saber está aquí. Amén. Y si yo no aprendo a obedecer lo que dice aquí, la bendición de Dios, el poder de Dios en mi vida, no se va a manifestar.
como debería manifestarse. Y está en nosotros, en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Esa parte de escuchar, de obedecer, se considera una gran virtud y sobre todo de todo creyente, que todo creyente debe tener, cada uno de nosotros. ¿Por qué era importante para los apóstoles que no se fuesen de Jerusalén? ¿Por qué? Porque Jerusalén era importante en el inicio de la iglesia. Jerusalén era importante en lo que iba Dios a hacer con la iglesia del Señor, con las profecías relacionadas al reino de Dios. Y mire lo que decía Isaías 2, versículo 3. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ellos sabían que de Jerusalén iba a ocurrir algo grande. Ellos lo sabían ya por las profecías que habían sido dichas. Por eso yo dije al principio que este punto era, no hay poder sin obediencia y no hay obediencia sin conocimiento. Cuando yo no conozco lo que dice la palabra, yo no puedo obedecer. Cuando yo no me preocupo por saber lo que dice la Escritura de mí, como hijo de Dios, yo vivo sin querer obedecer. Pero cuando yo sé lo que dice la palabra de mí, cuando yo tengo conocimiento, porque aquellos apóstoles ya tenían el conocimiento, ellos sabían a través de la profecía que de Jerusalén iba a salir algo grande. Que de Jerusalén, de acuerdo a la profecía, iba a salir la palabra de Dios. Y ellos sabían que tenían que obedecer. Tú y yo, para poder obedecer, tenemos que conocer la palabra. Pero pasa el tiempo y a esta palabra ni la miro, ni la leo, ni sé lo que dice. ¿Cómo pretendemos tener bendición si no conocemos la palabra? Si no sabemos lo que Dios dice para cada uno de nosotros, iglesia. Es importante conocer la palabra, es importante preocuparme por leerla, por estudiar, por saber dónde están dando algún estudio bíblico y allí yo poder estar. Es importante conocerla. No podemos hablar de algo que no conocemos. Imposible. Si usted no conoce quién es Jesús, usted no puede hablar de Jesús. Si usted no conoce cómo obra Jesús, usted no puede hablar del poder de Jesús. Si usted no conoce cómo trata Jesús con su vida, no puede hablar de eso con nadie. Por eso muchas veces nos da temor decir, nos da temor hablar, porque no conocemos a Jesús. Porque no conocemos, no hemos tenido una experiencia con Dios. Y no es solamente escucharlo. No es solamente escuchar los domingos cuando venimos, los miércoles, los viernes cuando se reúnen. Es poder tener una relación con Él diaria. Una relación con Él diaria. El conocer las promesas y el plan de Dios provoca el deseo de obedecer, hermano. Cuando tú conoces, hermano, cuando usted conoce lo que Jesús hizo con su vida, a ti te provoca obedecer. Cuando tú sabes lo que Jesús hizo con usted, te provoca obedecer. Cuando usted sabe lo que trazó Dios a través de la Escritura para alcanzarme, para llegar a mi vida, para salvarme. Cuando hizo todo ese plan maravilloso y hermoso de salvación y que me alcanzó y que sin yo merecerlo me amó, eso me tiene que llevar a obedecer. Eso me tiene que llevar a adorar. Yo siempre he dicho, cuando venimos a la casa de Dios, cuando hay un corazón agradecido, nadie me tiene que decir alaba a Dios. Nadie me tiene que decir levanta las manos al cielo. Nadie me tiene que decir cántale al Señor. Nadie me tiene que decir danza, porque un corazón agradecido adora a Dios. Un corazón agradecido adora a Dios. Un corazón agradecido le alaba y le bendice porque sabe lo que Él ha hecho en su vida. Y venimos a la casa de Dios a celebrar a Jesús, a celebrar lo que ha hecho con nosotros. Que pasó una semana difícil, todos la pasamos. Pero Dios sigue siendo Dios a pesar de mi problema. Dios sigue siendo Dios a pesar de tu tribulación. Dios sigue siendo Dios a pesar de mi situación difícil. Él no cambia. Y como Él es merecedor de alabanza, yo le alabo y le glorifico, aunque no sienta nada. Aunque yo llegue aquí y no sienta nada, yo le adoro y le glorifico porque Él es Dios. Y Él es merecedor de toda gloria.
Pero pensamos adorar a Dios solamente cuando lo sentimos. Y esto no es por sentir, esto es por fe. Muchos de nosotros, yo sé que nos ha pasado que hemos venido aquí sin sentir nada. Que parece que nos ha pasado un camión por encima. No tenemos deseo de adorarle ni de bendecir. Todos nos pasa. A mí me ha pasado. Pero yo le he dicho, Señor, tú eres merecedor de gloria a pesar de todo. Y comienzo a adorar a Dios aunque no sienta nada. Y el Espíritu Santo se encarga de cambiar todas las cosas. Y Él lo hace, Él es fiel. Amén. Él es fiel. Y nos lleva a un segundo punto. Nosotros tenemos que entender el poder que actúa en nosotros. Como les decía ahorita, yo tengo que entender a quién sirvo. ¿Usted entiende a quién usted sirve? ¿Usted entiende a quién usted adora? Amén. Usted tiene conocimiento de delante de quién usted está. Usted tiene conocimiento de quién vive dentro de usted. Amén. Tenemos que entender el poder que actúa en nosotros. Y Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No es con nuestra fuerza, no es con nuestras propias fuerzas, es con la fuerza del Señor. El poder que actúa en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. El poder que actúa en ti es el Espíritu Santo de Dios. No es con nuestra fuerza. Si fuera con nuestra fuerza, hermano, hace tiempo nos hubiésemos, como dicen en mi país, rajado. Nos hubiésemos quitado hace tiempo, si fuese por nuestras fuerzas. En el momento que nosotros dependemos de nosotros mismos, empiezan los problemas. En el momento en que nosotros nos creemos autosuficientes y a depender de nosotros mismos y de nuestras fuerzas, comenzamos a tener problemas. Las fuerzas de nosotros vienen de parte de Dios. Yo tengo que conocer el poder que actúa en mí, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendemos nosotros lo que ha ocurrido en nosotros? ¿Entendemos nosotros realmente a quién servimos? ¿Hubiésemos podido lograr un cambio por nosotros mismos? No. La respuesta es no. Cuando usted se mira ahora y se recuerda cómo era ayer, o hace un mes, o hace 2 meses, o hace un año, o hace el tiempo que sea, usted se da cuenta que algo ocurrió que usted no podía haberlo hecho. Que definitivamente fue Dios. ¿Sí o no? Definitivamente fue el Señor en cada uno de nosotros. Cuando yo entiendo que de Él proviene todo, yo dependo de Él. Mi vida totalmente cambia. Yo dependo de Dios para todo. Dependo de Dios en todas las situaciones de mi vida. Cuando yo entiendo realmente el poder que actúa en mi vida y cuando yo entiendo que de Él proviene todo lo que yo tengo. Tenemos que entender que por encima de todo lo que nosotros podamos ser, todo proviene de Él. Por eso cuando venimos a la casa de Dios le bendecimos y le adoramos, aun con nuestros diezmos y ofrendas, porque sabemos que todo proviene de Él. Amén. Y todo es de Él. Y esa capacidad de comprender ese poder que actúa en nosotros nos va a llevar a tener una vida diferente. El poder que actúa en nosotros es el que permite que hagamos lo que nosotros hacemos. Definitivamente, el estar aquí, el venir hasta este lugar, el adorar a Dios, el servirle, lo hace el poder que actúa en cada uno de nosotros. Las señales de una vida en obediencia, hermanos, van a venir cuando todo lo que hagamos, lo hagamos en su nombre y para Él, y entendemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para Él y por Él. Todo lo que hacemos en nuestro trabajo secular, lo hacemos para el Señor. Aunque a veces como que tragamos fuerte, lo hacemos para el Señor con gozo y con alegría. Amén. Cuando viene ese cliente como que te quiere como que sacar de quicio, con gozo y alegría, Señor, mi alma te adora, te bendice y te adora. Padre, bendícelo, guárdalo, qué bueno, que gloria a Dios. Amén. Pero dígalo de corazón, por favor. No lo diga de la boca para afuera, dígalo de corazón. Pero realmente cada vez que nos enfrentamos a tantas situaciones,
nos vamos a dar cuenta realmente a quién nosotros servimos. Y nos damos cuenta. A veces vemos reacciones en nosotros mismos que yo digo, ¿cómo yo dije eso? ¿Cómo yo reaccioné de esa hora? Si antes yo hubiese dicho esto, aquello, lo otro. Y hoy yo dije, no puede ser, no puedo creerlo. Ese es el poder que actúa en ti. Ese es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Pero eso ocurre cuando obedecemos. Pero eso ocurre cuando vivimos conforme a la palabra. Pero eso ocurre cuando conocemos la Escritura. Si no, no vamos a vivir una vida como esa si no entendemos lo que dice la palabra con relación a nosotros y el deseo de nosotros vivir una vida diaria en la presencia de Dios. Las señales de una vida en obediencia vienen cuando todo lo que hagamos lo hagamos en su nombre. El poder que actúa en nosotros definitivamente es el mismo Espíritu Santo de Dios. No es mi poder, no es mi fuerza, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y eso hay que entenderlo para entender poder para qué. Poder para qué. El tercer punto, poder para ser de bendición. Para ese es el poder que está en nosotros. Para ser de bendición a otros. Porque el Señor le dijo, para que me sean testigos. Para que sean testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén, en todo lo que dijo. Pero para que me sean testigos, en otras palabras, para que sean de bendición. Para que otras personas puedan ver lo que Jesús ha hecho en tu vida. Para ser de bendición. El testimonio, porque habla ahí de un testigo, el testimonio tiene un carácter público. Solo tiene que ver todo el mundo. Todo el mundo. Y un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay muchos cristianos de la CIA. Secretos. Nadie sabe ni que son cristianos. Están de undercover. Están de encubiertos. Y saben de todo, pero que son cristianos. Pero el testimonio del Señor, todo el mundo lo tiene que saber. Que tú le sirves a Cristo. Y no por lo que tú digas, sino por cómo actúas. Por cómo te comportas, por cómo hablas, por cómo actúas con relación a ellos. Tienen que decir, ese es cristiano. Que el que está allá afuera abra su boca y honre a Dios diciendo, ese hombre tiene que ser de Dios. Esa mujer tiene que ser de Dios porque camina diferente, porque actúa diferente, porque me trata diferente. Así tú y yo somos testigos. Cuando los demás pueden leer en nosotros el poder de Dios obrando en cada uno de nosotros. En un juicio, la persona que da testimonio dice que se autoimplica de esa verdad de lo que está hablando y también de esa fidelidad de lo que está diciendo, ¿no? Es decir, que en la vida cristiana hay valores como la esperanza, la fe y el amor que no se pueden demostrar teóricamente. Hay que demostrarlo con acciones. Hay que demostrarlo haciendo. ¿Ok? Y yo creo que este es el punto central del mensaje. ¿Poder para qué? Para vivir una vida cristiana. Para vivir una vida como Cristo. Para vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque el cristianismo es un estilo de vida. Aquí es bien fácil ser cristiano. Claro que sí. Aquí todo el mundo adora a Dios. Y apagan las luces y todo el mundo, ¡oh, aleluya, gloria a Dios! Y nos gozamos, todo el mundo es cristiano aquí. Aquí es bien fácil. Estamos 2 horas ahí cristianos. Pero cuando salimos por esa puerta, cuando estamos allá afuera, ¿es igual? ¿El poder que actúa en mí se está dejando sentir allá afuera? ¿Quien vive en mi vida se deja sentir allá afuera? ¿Las vidas que están allá afuera desean de lo que tú tienes? ¿O quieren mirar para el lado y decir, no, de eso no, No. La Biblia dice que por sus frutos los van a conocer. Y cuando hay un árbol que da fruto, todo el mundo quiere comer de ese fruto, ¿sí o no? Yo no sé cuántos saben del árbol de mango o de mango, como usted le quiera decir, ¿verdad? Ese fruto mango o mango, yo no sé, perdónenme si no sabe lo que es. Pero ese fruto cuando está así, van amarillito en el árbol, bien lindo, todo el mundo quiere coger el fruto y comérselo. ¿Por qué? Porque es apetecible. Tú y yo tenemos que ser apetecibles para otros de parte del Señor. Que la gente quiera lo que tú tienes. Que la gente quiera parecerse a ti. Que la gente quiera tener lo que tú tienes. Pero lamentablemente en la iglesia del Señor, muchas veces cuando estamos afuera, actuamos completamente diferente a lo que estamos aquí.
hablamos diferente, hablamos como el que no conoce a Dios. Hablamos realmente como el que no ha conocido al Señor. Y en ti y en mí tiene que actuar ese poder para vivir una vida diaria en Cristo. Una vida diaria. Es realmente un estilo de vida. Un testigo es aquel que da testimonio de un hecho. Así que para poder ser un testigo eficaz de Cristo, uno debe tener conocimiento de Él de primera mano. Yo puedo decir que Jesús sana, porque en mi vida yo he experimentado la sanidad de Dios. Yo puedo decir que realmente Jesús restaura, porque en mi vida yo he visto la restauración de Dios. Eso es ser testigo del poder de Dios. Que yo pueda decir, si en mi vida ha habido un cambio, ha sido por Cristo. Que yo pueda decir, en mi vida ha habido yo soy como soy por la gloria de Dios y porque el Señor ha hecho algo en mi vida. Que la gente vea, que la gente quiera tener lo que tú tienes. Poder para eso, para testificar de Dios, para hablar, para ser testigos del Señor. Jesús le estaba diciendo a ellos para que me sean testigos en estos lugares, que donde quiera que ustedes vayan, la gente sepa que ustedes son de Cristo. Que donde quiera que ustedes se muevan, la gente dice, ese andaba con Cristo. Ese andaba con el Señor. E incluso cuando Pedro le negó, ¿se acuerdan ese episodio? Cuando le decían, la gente le decía, pero es que tú hablas como él. No, yo no, pero es que tú te pareces a él, tú tienes algo de él. ¿Por qué? Porque cuando somos de Cristo se nos nota. Amén. Cuando somos cristianos se te nota. Amén. Si realmente pasas de incógnito, hay algo malo. ¿Ok? No podemos ser de la CIA. ¿Ok? Tenemos que ser testigos del Señor. Nosotros quienes hemos experimentado la nueva vida en Cristo, damos realmente testimonio del amor, del perdón de Dios, tanto verbalmente como en nuestra manera de vivir. ¿Ok? En nuestra manera de vivir. Y vuelvo a repetir, ser testigos de Cristo es un asunto de todos los días. De todos los días. Aun cuando pasemos por situaciones difíciles, poder levantar nuestras manos al cielo y adorar a Dios, eso es un testimonio increíble. Conozco a unos pastores de muchos años en Puerto Rico y hace apenas 2 semanas, lamentablemente en una balacera en Puerto Rico asesinaron a su hijo, a su único hijo. Y yo veía videos de ellos porque todavía por la burocracia y por el problema que hay en Puerto Rico de forense y de todo eso todavía no le han entregado el cuerpo de su hijo. Y ellos están esperando. Pero veía videos de su iglesia de donde se reúnen y ellos adorando a Dios y ella cantando aquí al frente, hermano, porque canta hermoso para el Señor esa mujer. Ella cantando a Dios y adorando a Dios y el pastor predicando la palabra de Dios con mucho dolor en su corazón. Y él decía, ustedes conocen al papá, al pastor, pero también está el papá, está el esposo, por las situaciones que están pasando. Y verlos a ellos allí en medio de esa situación tan terrible, adorando a Dios y bendiciendo el nombre del Señor, eso me habla de una experiencia con Cristo. Eso me habla de una confianza, eso me habla de una convicción de que realmente saben en quién ha creído. Con el corazón destrozado tal vez, como humanos que son, definitivamente, pero con la confianza y con la esperanza en Cristo. Yo con esto lo quiero decir, no necesariamente una situación tan extrema como esa, pero en situaciones difíciles de nuestra vida nosotros poder adorar a Dios, levantar nuestras manos al cielo y bendecir el nombre del Señor, eso habla de una experiencia con Cristo. Eso habla de una experiencia con el Señor. Y realmente en momentos difíciles, en momentos donde afrontamos situaciones y tomamos esas actitudes, el que no conoce a Dios va a glorificar a Dios y va a decir, ese hombre es un hombre de Dios o esa mujer es una mujer de Dios. Así que ese poder de Dios en nosotros, número 1, es para hablar de Jesús. Para hablar de Jesús. El poder de Dios en nosotros, el que está en nosotros, es para hablar de Jesús. Para que digamos lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Para que seamos realmente cartas abiertas a todo el mundo, que todo el mundo pueda leer lo que hay en nosotros. El poder es para dar testimonio de la obra de Jesús en mi vida. De lo que Él ha hecho en mi vida. El poder es para servir a otros. Es para servir a otros el poder de Dios. Porque damos por gracia
lo que por gracia hemos recibido y lo hacemos de manera de servicio. Y servimos a mi hermano y sirvo en la iglesia y sirvo a las personas que no conocen a Dios. Mucho más importante. Amén. Poder servirles habla de nuestra experiencia con Dios, habla del poder que actúa en nosotros. Comprometerse con la obra de Dios habla de poder de Dios. Porque cuando yo tengo un encuentro con Dios, yo me comprometo con la obra de Dios. Me comprometo con el lugar donde el Señor me ha plantado. Usted, el Señor lo trajo aquí. Lo podía haber llevado a otro lugar. Muchas iglesias hay por ahí. Pero Dios lo plantó aquí. Y donde usted ha sido plantado, dé fruto. Trabaje. Y un hombre y una mujer que conocido el poder de Dios, en el lugar que Dios lo pone, da fruto. En el lugar que Dios lo lleva, allí trabaja, allí se compromete, allí está mano a mano con los líderes, con los pastores, porque es parte de mi experiencia con Dios, es parte de lo que yo he recibido del Señor. Comprométase con la obra, comprométase con este lugar, comprométase con su pastor, con su pastora, con sus líderes. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero dar lo que he recibido del Señor. Yo quiero servir a otros. Eso es importante. Eso habla de testimonio, eso habla de compromiso, eso habla de una experiencia con Dios real. Eso habla de una experiencia con Dios. Bendito Jesús. Poder para que seamos radicales. Radicales por Cristo. Si el mundo no se avergüenza de decir lo que cree, yo tampoco me avergüenzo de decir que yo creo en Cristo. Si el mundo no se avergüenza de decir todo lo que cree y todas las sandeces que dicen y todas las situaciones que dicen, perdonen la palabra, yo no me puedo avergonzar del Evangelio de Cristo. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Yo le digo a mis jóvenes cada vez que puedo, no te avergüences de Cristo en la escuela, porque hay jovencitos que no se avergüenzan de ofrecerte marihuana. No se avergüenzan de invitarte a tener una relación sexual fuera del matrimonio. No se avergüenzan de decir que son gay o lesbianas. No se avergüenzan. ¿Por qué tú te tienes que avergonzar de Cristo? ¿Por qué tú te tienes que avergonzar de lo que Jesús ha hecho en tu vida? Nosotros somos testigos de Cristo. Tenemos que ser radicales. Yo soy del Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Tenemos que ser radicales. Creer en la palabra de Dios. Creer lo que el Señor ha dicho para cada uno de nosotros. Eso es mostrar el poder de Dios en mi vida. Eso es hablar del poder de Dios en cada uno de nosotros. El mundo no se avergüenza. Yo no tengo por qué avergonzarme tampoco. Y para terminar, ser testigo de Jesús es mucho más que haber oído el nombre de Jesús, mucho más que venir a la iglesia, mucho más, mucho más. Vuelvo y digo, venir aquí es bien fácil, es bien fácil, pero el ser testigo de Jesús es mucho más que eso, es una vida diaria. Ser testigo de Jesús es conocerle para luego dar el testimonio al mundo de lo que Él ha hecho en nosotros, de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. No se puede ser testigo de Jesús sin haber recibido el poder del Espíritu Santo, sin tener el poder en cada uno de nosotros, sin entender el poder que está en cada uno de nosotros. Porque nosotros tenemos que comprender y entender y vivir en la realidad que el Espíritu Santo vive en mi vida. Y cuando yo tengo conciencia de eso, me comporto como tal, vivo mi vida como tal. Es lamentable que muchas veces por nuestras actitudes y por nuestras acciones señalan al cristianismo y señalan a la iglesia. El poder de Dios es para vivir, vuelvo a repetirlo, un estilo de vida. Un estilo de vida. Aquí en la calle y donde quiera que yo vaya. Es un estilo de vida. El poder de Dios es para que nosotros seamos diferentes. Diferentes. Tú y yo tenemos que ser diferentes. Que cuando se pare uno que no conoce a Dios y uno que conoce a Dios, se pueda diferenciar. Tenemos que ser diferentes. El poder de Dios nos lleva a ser diferentes. El poder de Dios es para hablar de a quien nosotros hemos creído. El poder de Dios es para esforzarme en vivir una vida para el Señor, en agradar al Señor
todos los días de mi vida. No de un ratito, no de un momento, iglesia. Es que a veces pensamos que el poder de Dios son tantas cosas, pero el poder de Dios es para testimonio de Cristo. De que cada uno de nosotros entendamos a quién servimos y quién actúa en cada uno de nosotros. Iglesia, tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande. Una responsabilidad de vivir una vida como dice la Escritura. Una responsabilidad de predicar el Evangelio con nuestra actitud, más que con nuestras palabras, con nuestro testimonio. Que la gente venga a Cristo porque han visto algo diferente en cada uno de nosotros. Que la gente pueda decir, yo quiero lo que Él tiene. Yo necesito ser como Él. Amén. Que podamos realmente ser atractivos a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bendito Dios. Pónganse de pie.